pasaje, desde que lo leo de la primera vez y lo sigo leyendo, la verdad que siempre me hace parar los vellos de mi cuerpo, porque en la Biblia lo que se ha escrito es real y es verdadero. Todo lo que está escrito no está escrito por si acaso o algo vano. Está escrito, se cumple y se va a cumplir. Cada cristiano y creyente debe entender esto, que la palabra del Señor es real y verdadero. Todo lo que permitió escribirse por su Santo Espíritu, por el poder de su Espíritu, se cumple. Amén. Nos guste o no nos guste, se cumple. Y cuando dice en Lucas 13:23, dice, alguien le dijo, miren esto, interesante pregunta, siempre me sorprende esto, porque yo sé que alguien le podía hacer cualquier pregunta, las cosas de la vida, las cosas secretas, no lo sé, pero alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué interesante. Y la respuesta es más interesante y tal vez terrible, porque aquí Jesucristo responde y les dijo, esforzaos. Esta es la palabra de esta noche que voy a repetir, no importa las veces que sea necesaria. Esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán, querrán hacerlo, pero no van a poder. Es interesante la respuesta de Jesús. Yo hubiera querido que Jesús respondiera algo diferente. Me hubiera gustado que Jesús dijera otras palabras, pero Jesús tenía que decir la verdad. Él es la verdad. Él vino a traer la verdad. Entonces, cuando nos habla esto, nos confronta nuestra realidad y nuestra situación también como cristianos. Porque a veces creemos que no es necesario esforzarse para ser cristianos. Que nos esforzamos para muchas cosas, pero no para la vida eterna. No nos preparamos y esforzamos para entrar a la vida eterna. Creemos que lo podemos llevar tan fácilmente y algo superficial la vida del cristiano. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar algunas otras cosas con seriedad para esforzarnos? ¿Por qué creemos que algunas cosas sí valen esforzarse, pero en las cosas del Señor, en el Evangelio y la salvación que nos llama, ¿por qué no tendríamos que esforzarnos? Si aquí Jesús dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán y no podrán, santo Dios. Si aquí Jesús habla es porque Él sabe, entiende, conoce la intención, los corazones. Sabe que muchas personas, aunque pueden buscar a Jesucristo, puedan buscar la salvación, no lo hacen de la manera correcta, no lo hacen de la manera como Dios pide. Creemos que el camino del Señor es tan amplio que cualquiera puede pasar a la ligera. Dice, es angosto, angosto. Eso debería llamarnos entonces a que podamos meditar conforme a lo que el Señor dice. El mensaje central es que la salvación requiere un esfuerzo consciente. No es algo que se puede dar por sentado. Hay que luchar por entrar a la competencia de la fe. Santo Dios. No es que Dios está cerrando la puerta, pero esa puerta está abierta y se entra a la manera como Dios lo dice y no a la nuestra. La puerta se cierra para muchos que no hicieron el esfuerzo necesario y que fueron indiferentes y que esperaron hasta que fuera demasiado tarde. Porque dices, vino el Padre, lo cerró y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondió, no sé de dónde sois, no sé quiénes son. Santo Dios, Santo Dios. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Esta es una buena pregunta que vale la pena responder correctamente y a la luz del Evangelio y de la palabra, conforme a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Pues muchas veces tenemos ideas erróneas de lo que significa vivir una vida cristiana, familia. Amén. Y hoy en esta noche vamos a aprender. Y todo eso lo habla Pablo al libro de Timoteo. A Timoteo le habla. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Ahora entramos con este pasaje en nuestro estudio. Vamos a estudiar, si se lo permite, estos 45, un poquito más. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Pablo habla a Timoteo, escribe a un joven que empezó la vida del Señor, del cristianismo, y también asumió la responsabilidad como un líder
como aquel que entiende que hay sacrificio y ese esfuerzo. Y Pablo le repite, le dice así: tú pues, miren esto lo que dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escuchen otra vez la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo: escúchame, Timoteo, lo que tú estás escuchando, has oído de mí, esto enseña a personas idóneas para que también enseñen a otros y enseñen a otros, y así enseñen la palabra del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo lo que te estoy diciendo. Santo Dios, ese es el mensaje que Pablo le habla y le dice: Timoteo, escucha esto. Y cuando escuches, yo quiero que vayas y a personas idóneas también tú puedas enseñar esto, para que ellos también enseñen lo que yo te estoy diciendo. Santo Dios, este pasaje nos muestra una metáfora de un soldado, un atleta y un labrador. Escuchen eso: el soldado, el atleta y un labrador, para ilustrar las cualidades de disciplina, esfuerzo y paciencia necesario para la vida de un cristiano. El apóstol Pablo enfatiza el trabajo y el sufrimiento que implica el caminar de la iglesia para llegar a la meta, llegar al cielo. Amén. Esta carta de Pablo alenta a Timoteo y le brinda fortaleza para ayudar a seguir después de la muerte inminente de Pablo. Solamente es lo que le dejaba a Timoteo para que haga, porque Pablo sabía que ya iba a partir a la presencia de Dios. Pero él tenía que dejar a un hombre, a un joven, que también dirigiera a la iglesia, a los hombres y mujeres, conforme la verdad de Cristo y de su palabra. Por eso le dice: tú pues, hijo mío, volvamos a 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez, aquí aparece y aquí empieza este mensaje: esfuérzate. Estas fueron importantes palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaba fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio, el llamado que tenía cualquier cristiano a la vida santa y justa de nuestro Dios. Amén. Implica depender de la ayuda divina en lugar de nuestras propias fuerzas, para poder soportar las dificultades y servir fielmente en el Señor. Y eso vamos a ver, porque yo entiendo que nosotros, nuestra fuerza, hay que esforzarse, pero vamos a aprender que nuestra fuerza no es suficiente. Escúchame, familia. Porque si tú quieres, de hecho, aquí vale que nosotros nos esforcemos, demos todo lo que podamos, pero vamos a aprender en las Escrituras que no es suficiente nuestro propio esfuerzo. Si tú quieres trabajar, tú quieres seguir este camino del Señor, tu propio esfuerzo no es suficiente. Y aquí vamos a aprender algo, porque mire lo que dice en Isaías 40:29. Porque aquí Pablo está exhortando a ser fuerte y a tener vigor y a perseverar, pero no con la misma capacidad humana. Por eso dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero esfuérzate. Yo entiendo esto y siempre repito: el cristiano nunca va a poder caminar conforme a la palabra, seguir los mandamientos de Dios, cumplir perfectamente la voluntad de Dios, si no tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Eso yo repito y nunca me voy a cansar de eso, porque yo entendía llegar a Cristo. Yo empecé a vivir, son 25 años que si sigo en el camino es por la gracia y la misericordia. ¿De qué? De la presencia del Espíritu Santo. Porque nadie puede jactarse de decir: he llegado aquí por mi fuerza. Nadie puede hacer eso. Solamente entendí que si yo tengo fuerza, esa fuerza es concentrar en buscar la presencia del Espíritu Santo. Buscar su gracia. ¿Para qué? Para que me ayude, me fortalezca. En Isaías
40:29 dice así. Isaías 40:29 dice así: Él da, dice, esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Santo Dios, aquí tan solamente está prometiendo, sin importar cuán cansados nos sintamos, quienes ponen su esperanza en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Por eso dice volando como águilas, corriendo, dice, sin agotarse. Cuando aquí en el contexto habla, dice volar como águilas, representa, dice, un poder espiritual que eleva a los creyentes por encima de cualquier dificultad. Volarán como las águilas, nadie los detendrá. Santo Dios, correr y no se cansarán, dice, simboliza la perseverancia en el camino de la vida o en la obra de Dios sin agotar el esfuerzo. Cuando dice caminan y no se fatigarán, indican la capacidad de avanzar constantemente en la vida y en la fe sin sucumbir al cansancio. Si yo no estoy trabajado, no estoy fortalecido por el Espíritu, mi fuerza se agota, me canso, somos débiles. Dios sabe que el hombre y la mujer es débil para esto. Por eso Él nos promete con su Espíritu a fortalecernos. Por eso digo, si yo tengo y el hombre tiene esa fuerza, solo sirve para hacer cosas pesadas, cosas así. Pero las cosas espirituales, nuestra fuerza y nuestra gracia no es suficiente. Yo les digo, si tienen que esforzarse y gastar, como dice, esfuérzate también, es en buscar la presencia de Dios en mi vida. Amén. También lo dice en el libro de Efesios 6 del 10 al 11. Si quieren pueden buscar, también tenemos la ayuda visual, porque dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está entrando a hablar de una guerra espiritual. Y Pablo sabía que esa guerra espiritual, que no es contra carne ni sangre, no es con humano, no es con una persona, sino es espiritual. Necesitamos fortalecernos ¿en quién? Por eso dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este pasaje insta a los creyentes a depender de la fuerza de Dios, no de nuestra propia fuerza, para enfrentar los desafíos de la vida cristiana que van a venir a nosotros. Yo les digo, el que acepta a Jesucristo es la mejor decisión que hace, porque hay esperanza, y una esperanza viva y real, la salvación de nuestra alma. Ay de aquel que no llega a aceptar verdaderamente a Jesucristo, porque solo hay un camino y verdad y vida, y es Jesucristo. Pero al aceptar esa bendición, tenemos que entender que trae también desafíos. Hay desafíos como cristianos. Por eso vuelvo otra vez cuando Jesús decía: esfuércense para entrar por la puerta angosta. Esfuércense. Nosotros tenemos que entender entonces que cuando llegamos al Señor, pues va a haber desafíos que hay que saber luchar y enfrentar valientemente y esforzado. Por eso aquí nos enseña y nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de nuestras propias fuerzas. Amén. Eso tenemos que entender muy claro. No podemos decir que estamos viviendo como verdaderos cristianos si nuestro esfuerzo está solamente enfocado en las cosas también de este mundo y lo material, pero descuidamos las cosas del Señor, siendo hombres y mujeres esforzados en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, pero siendo personas indolentes para las cosas de nuestro Dios. Yo les decía, hay gente que puede ser esforzada. Está bien, no estoy diciendo que uno no se esfuerce, pero tienes que entender que hay algo más importante que requiere un esfuerzo mayor. Porque recuerden que todo de este mundo va a pasar, es pasajero.
es pasajero. Eso nos enseña entonces yo saber hasta dónde dar un esfuerzo cuando es pasajero, sabiendo que hay algo eterno. Yo debo esforzarme en aquello que es eterno, que esforzarme en aquello que es eterno, no lo pasajero. No le estoy diciendo que no se esfuercen si tienen trabajos o estudios. El Señor nos enseña a dar lo que es de César, a dar a César, y lo que es de Dios, dar a Dios. Yo tengo un esfuerzo que puedo hacer y el Señor nos ha capacitado para hacer cosas en esta vida, pero para caminar conforme a la voluntad de Dios y en sus mandamientos, sabe el Señor que nuestra fuerza tampoco es suficiente. Pues yo les digo y recalco, mi fuerza yo lo llevo, lo dirijo en buscar su presencia, su fortaleza. Porque hay momentos en la vida que nuestra fuerza no va a ser suficiente cuando hay problemas, circunstancias difíciles. Que nuestras propias fuerzas, sabiduría, no es suficiente para enfrentar momentos terribles en esta vida. No lo es. Hoy día mismo, mientras con mi esposa estábamos teniendo una actividad, nos enteramos que 2 personas fallecieron, conocidas. Así es la vida. Yo digo que uno parte, uno es cristiano, estaba estando en las cosas del Señor, se fue y si llegó a la gracia del Señor, bien. Pero los que se quedan acá, los familiares, los seres queridos, que tu hijo muera, tu padre fallece acá, son situaciones que solamente uno que ha pasado conoce y sabe que también sin la fuerza y la gracia de Dios no vamos a poder lograrlo. Necesitamos su fuerza, necesitamos su gracia, necesitamos de Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, cuando dice esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo, y en capítulo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga al hombre fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, está diciendo, es una instrucción para confiar en estas enseñanzas a personas que demuestren lealtad, confiabilidad y un compromiso sincero con la verdad. Estaba diciendo Timoteo, escoge personas idóneas para lo que tú vas a aprender y estás aprendiendo, para que esas personas idóneas también enseñen conforme a lo que es real y verdadero. Qué lindo es que podamos encontrar hombres y mujeres que podamos dar este mensaje y ellos fielmente también sepan dar el mensaje conforme como está en las Escrituras. Amén. Por eso ahora es necesario hablar y comunicar esa verdad, le decía Pablo a Timoteo, no según nuestras opiniones o teorías personales. Una de las más importantes labores del hermano o de un cristiano es animar a los que han sido llamados por Dios a que respondan dedicadamente a ese llamado conforme la verdad del evangelio. Amén. La exactitud y fidelidad del mensaje que debe ser transmitido. Familia, ahora más que nunca se necesita personas que transmitan y enseñen la verdad del evangelio conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Conforme a lo que está escrito. Amén. Las cualidades y habilidades del hombre y la mujer que han participado en estas estrategias para llegar el evangelio a las demás personas, fieles e idóneos. Versículo 3. Y aquí empieza el mensaje. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escucha mi iglesia, Jesús Esperanza Viva. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Puedes apropiar y decir, poner tu nombre, José Luis. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ese es el mensaje de esta noche. Por la palabra sufrir es soporta, aguanta. Cuando habla de penalidades, pues saben que pasamos crisis de las que yo le hablaba anteriormente. En enfermedades, sufrimientos, en pruebas. Pero también penalidad significa incomodidad y molestia en el contexto original. ¿Molestia de qué? Porque yo sé que a veces ser cristiano no es fácil en este tiempo, en la sociedad. Cuando tus amigos te pueden abuchar, decir, ay, el santo, ay, la monja, ay, no sé, hay tantos adjetivos que pueden ponernos por ser cristiano. Tan solamente por decir que yo no corro al desenfreno de lo que corren los jóvenes. Que en estos tiempos de lleno de fiestas y de corrupción,
Si ustedes se han dado cuenta, ahora la juventud está más corrupta que nunca. Y aquí las personas adultas y los que han vivido tal vez una vida de los 90 entre adolescentes y jóvenes han visto que en los 90 mismo, aunque la sociedad ya se estaba perdiendo, pero era diferente. Yo recuerdo en colegio no se hablaba ni siquiera de noviar. Era una vergüenza. Cuando uno quería besar a una chica era una vergüenza. Ahora niños hablando de ¿qué? De inmoralidad sexual. Ahora está tan corrompida y el Señor manda que nazca, que se levante una generación santa, valientes y esforzados, porque ahora en este tiempo cualquiera puede caer en inmoralidad, pero hay hombres y mujeres valientes que el Señor busca, que digan yo no, porque conozco un Dios santo y un Dios verdadero. Adoro un Dios santo y un Dios que verdadero. Sufre penalidades. Significa incomodidad y molestia, les decía. Y aquí cuando dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, los que han hecho el servicio militar o cualquier forma, una de las cosas, cuando yo también estuve haciendo 2 años de vivir uniformado, nos enseñaba 2 cosas, era subordinación y constancia. Subordinación, tengo que aprender a lo que diga mi superior y obedecer lo que me diga. Y constancia, yo seguir y mantenerme en esto. Una de las cosas como soldado aprende la subordinación y la constancia. Subordinación a quién? A Jesucristo y su palabra. Y si hay líderes fieles a su palabra, obedezcan a esos líderes. Pero si hay un líder que va a pedir cosas que no está en la Biblia y va en contra más de la Biblia, ustedes tienen todo el derecho de obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso mi obediencia y mi subordinación es a Jesucristo. Por eso es una exhortación para que Timoteo y todo cristiano, como creyente y ministro, acepte y participe de los sufrimientos que conlleva el servicio fiel a Cristo Jesús, comparándolo con la disciplina de un soldado que debe sufrir y renunciar a todo para agradar a su comandante y cumplir su misión. Él es mi general, yo soy su soldado y estoy para cumplir con disciplina, subordinación, lo que diga mi Señor. En el versículo 4 dice: ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otra versión dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Aquí demuestra, yo recuerdo cuando entré por primera vez también en servicio, me dijeron: desde ahora ustedes ya no son civiles, nos dijeron. Yo no entendía eso, pero después entendí poco a poco que una persona cuando entra se aísla, es decir, se mete ya sea a un servicio militar o algo parecido, sabe que ya no vive una vida civil y común. Entendí eso, vestimos diferente, caminamos diferente. Una persona con uniforme tiene otra conducta. Y aquí un cristiano a la vida secular tiene que vivir diferente. Es diferente. A un soldado, ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo lo reconoces a un soldado? ¿Cómo reconoces a un cristiano? Es muy claro. Y aquí dice: aquel que ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida. Santo Dios. Significa que como un soldado en servicio, el cristiano debe evitar las distracciones y los asuntos de la vida común para enfocarse plenamente en complacer y servir a su comandante, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, familia. Eso es lo que nos indica las Escrituras. Sufre penalidades. Y si tú estás como soldado, pues ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida. Santo Dios. Por eso dice: tenemos que saber que la vida de un militar es diferente a la vida de un civil. Cuando alguien entra a la vida militar, su estilo de vida cambia y por completo. A menos que alguien esté jugando al soldadito.
Si está en guerra, yo les digo esto, aquí Bolivia, gracias a Dios, no está en guerra. Por eso podemos ver tan frágiles y tan libertos los soldados, ¿verdad? Que andan solo con uniforme. Imagínense si estuviéramos en guerra. Imagínense si estuviéramos en guerra. Los soldados, ¿cómo andarían? ¿Cuán firmes estarían? No dejarían su arma, su vestimenta como soldado. Bienvenido a la realidad. Tú estás en guerra como cristiano. Cuando has llegado y aceptaste a Jesucristo, tú le dijiste también a Satanás: te doy la espalda y no te pertenezco. Y de hecho que el enemigo no le ha gustado y se levanta contra la iglesia. Pero Jesús nos ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, a menos que tú estés jugando al cristianito, a menos que como un soldado que está en guerra esté jugando al soldado. Yo te aseguro que ese soldado que está jugando va a perder, y puede perder, y es peligroso perder su vida. Bienvenido a la realidad. Si estás jugando al cristiano, cuidado, porque yo siempre repito, no hemos sido llamados a un club social. No estás viniendo a agradar a los pastores, a los líderes. Tú no estás viniendo a agradar al pueblo, estás viniendo a agradar a aquel que te llamó como soldado. Tú sirves a él, subordinación. Por eso dice: ninguno que venga. Este versículo usa una metáfora de un soldado para enfatizar la necesidad de disciplina, enfoque y dedicación total a la causa del evangelio, priorizando el llamado de Dios sobre los intereses personales y de las preocupaciones mundanas. Un soldado tiene ahora por qué vivir, para qué vivir. Hace promesa a la bandera y a su patria servirle. Y los cristianos: Señor, te sigo, te seguiré para siempre. Pero viene una distracción, y lo primero que es alejarse de aquella promesa. Cuando Jesucristo mostró mismo cómo Él dio su vida por ti en la cruz, no se acobardó. Él siguió la cruz. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a recibir y lo hizo por ti. Y el Señor mismo, con ese esfuerzo y esa valentía, también quiere que así la iglesia, la verdadera iglesia, porque este mensaje es para la iglesia de Cristo Jesús, asuma con la misma valentía y esfuerzo la verdad y el llamado que tenemos como soldados de Jesucristo. Si en ese contexto, cuando Pablo hablaba, fue bien remarcado por Grosio, es un nombre griego de ese tiempo, en este pasaje que los soldados nos muestra que los soldados legionarios entre los romanos no tenían permitido comprometerse en matrimonio, comercio, trabajos mecánicos o cualquier otra cosa que pudiera ser inconstante a su llamado. Significa que el soldado en esa época, cuando Pablo hace y muestra que aquel soldado que se metía a las líneas del ejército, él tenía que dejar cualquier cosa secular para asumir su responsabilidad como soldado. ¿Acaso hay diferencia en nosotros como cristianos? No estoy diciendo que dejes tu trabajo, no estoy diciendo que dejes tu estudio, pero si tú estás asumiendo el llamado, tú tienes que enfocarte a lo que Cristo ha llamado. Tienes que enfocarte más al llamado de la salvación de tu alma. Yo al principio te dije que hay cosas que son pasajeras, que no valen esforzarse y gastarse por lo que es pasajero. En primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un cristiano debe estar dedicado completamente al servicio para Cristo, dejando de lado los intereses personales y los compromisos que lo alejen del servicio del Señor. Es interesante. Para algunos tal vez les está pareciendo muy radical y muy fuerte. Es que ya ha sido tiempo, familia, de muchas iglesias muy ligeras, muy ligeras. Y los cristianos se han vuelto ¿de qué? De azúcar, que la lluvia los derrite,
Que si alguien me habla mal, ya me enojo, me molesto. Que si está lloviendo, no voy a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por un evangelio que suave, para no lastimar, para no dañar. ¿Cómo? Cristo vino aquí y Él aceptó con valentía y con esfuerzo, con dedicación, de ir a la cruz por ti. Los primeros cristianos entendieron bien. Si usted lee Hechos y ven historiadores de los cristianos, ellos realmente eran esforzados y valientes y entendían el llamado de cristiano. Ellos sabían que no estaban jugando aquí al cristianito. No estaban jugando aquí a los que estaban perseguidos para morir en la hoguera o ser alimento de leones. He visto hace un día, no me acuerdo el rey, no sé, es de Congo, creo que era de Congo. Es decir, el presidente. Él se atrevió a decir y a hablar públicamente a los cristianos por tele. Y les dijo esto, y escúchenme, que los cristianos empiecen a orar en 7 días para que yo muera, decía él. Porque si no muero, yo voy a ir personalmente y los voy a matar a cada uno, amenazando a la iglesia de Cristo. ¿Qué pasaría si pasa eso con nosotros? ¿Cuántos cristianos verdaderos son? ¿Cuántos cristianos son que realmente han aceptado el llamado? Que han aceptado y decir, vamos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que somos llamados a una realidad, no a una fábula, no a una historia. Lo que hizo Cristo en la cruz es real y verdadero hace más de 2000 años. Y somos llamados a eso, familia. Tú y yo, si realmente aceptas a Jesucristo y has aceptado, pues has aceptado entonces seguir el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Santo Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a seguir órdenes. El soldado recibe órdenes de sus superiores. El cristiano tiene que obedecer la perfecta voluntad de Dios. Si un soldado no está, si le dice ordena, no le dice, ay, no sé, estoy cansado, no quiero. Imagínense qué hace y qué pasará con ese soldado. Y nosotros cristianos nos atrevemos a ¿qué? A desafiar a nuestro general. Somos capos para desafiar a nuestro Señor. Qué lindo ejército puede tener. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuesto a dejar su comodidad y sufrir molestias. El soldado lo hace por su país, el cristiano lo hace por su Señor, para el reino de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar siempre preparados para los ataques. El soldado para los ataques del enemigo terrenales, el cristiano para los ataques de Satanás y las huestes espirituales de maldad. Por eso en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Wow. Qué lindo que los cristianos verdaderos asumieran eso. Entiendo que la batalla ya no es contra carne, sino que son principados, potestades. Son fuerzas espirituales. Significa que los creyentes estén en una guerra espiritual contra fuerzas de maldad espirituales, no contra las personas. Porque en 2 de Corintios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Santo Dios. Tenemos ahora armamento para los verdaderos cristianos. Porque un verdadero soldado sabe usar bien su arma, sabe usar bien su uniforme, sabe bien usar las estrategias para enfrentarse con el enemigo, a menos que estuviera jugando ese soldado. Si lo mandarían al frente, no sabría qué hacer. Y hay cristianos que no saben qué hacer cuando están con problemas y aflicciones. No saben qué hacer cuando viene una tentación. Fácil es caer ante la tentación. Fácil es acobardarse cuando pasan estas cosas.
Pero no hay personas, hombres y mujeres, hombres, esposos, esposas, madres, padres que se levanten y luchen contra su familia y su hogar. Estoy siendo un poco duro, ¿verdad? Es que es la realidad. Veo cristianos ahora que lo ven como un club social, el camino del Señor. No hay verdaderos soldados que digan, esto es en serio y esto es verdad. Que hayan asumido desde el llamado. Yo hace 25 años he aceptado, he entendido el llamado. ¿Cuándo el Señor Jesús te llamó? ¿Cuánto tiempo vas con Él? ¿Aceptaste realmente y verdaderamente el llamado? Le dijiste de corazón, Señor, te acepto y voy a ir detrás de ti. Correré detrás de ti. Viviré por ti. Te amaré como tú me has amado. Te serviré. Tenemos que darnos cuenta y reconocer que la vida de un cristiano no es un patio de recreo o de campo de juego. El campo de batalla es un campo de batalla donde se está ganando batallas y también donde se pueden perder batallas. Creo que el soldado cuando va a la guerra no le están mintiendo y le dicen, va hacia un jueguito acá. Ellos saben que pueden volver o tal vez no. Y Jesucristo nos ha llamado a eso. No es una vida fácil. Por eso Jesús decía, esfuérzate. Esfuércense. Muchos intentarán, pocos son los que pueden. Santo Dios. Jesús mismo en Lucas 9 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, ésta la salvará. Está diciendo, a quienes se aferran a su vida terrenal, a sus propias metas, inevitablemente fracasarán, mientras que aquellos que entreguen su vida por seguirle encontrarán el verdadero sentido y propósito de su existencia. El soldado hace referencia a un servicio, debe ser de dedicación, está comprometido a obedecer, está llamado al sacrificio y está llamado a la lealtad. Ese es un verdadero soldado. ¿Y un verdadero soldado de quién? De Jesucristo. Este versículo llama a una vida de enfoque y sacrificio al ministerio cristiano, comparándola con el servicio militar que exige total entrega y disciplina. El creyente debe estar dispuesto a renunciar a lo que sea para ser un buen soldado de Cristo, concentrándose con el propósito de Dios y agradándole a su Señor. Pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 5, segunda de Timoteo 2:5. Primero hace referencia de un soldado y ahora Pablo va a hacer referencia aquí a un atleta, porque dice, y también, escuchen, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escuchen eso. Luchar aquí en el contexto original habla de combatir, competir, habla de una competencia. El término aquí se refiere a competir en un juego para ganar mencionada pista o cualquier obstáculo, pero siempre para ganar algo, una corona, una medalla. A esto se llama luchar como un atleta. Santo Dios. Porque dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Asimismo dice, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Escuchen eso. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Este término, luchar legítimamente, significa o conforme a las reglas. Indica la necesidad de seguir los principios y estatutos de la carrera que Dios ha establecido. Es decir,
que tiene que luchar cumpliendo las reglas. No hay atajos para vivir la vida cristiana. El punto es claro. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Debe competir legítimamente si quiere recibir la corona. Recuerden, Pablo ha sido muy claro cuando le hablaba a Timoteo, familia. Le decía a Timoteo, escúchame bien. Por eso le decía yo necesito que busques gente idónea para que tú le enseñes esto. Y ellos también enseñen esto. Y ellos enseñen esto. Y esto enseñen a esto. Yo espero que de aquí se levante gente idónea para también predicar el evangelio como es. No a nuestra manera y no a nuestro gusto. Porque se corre legítimamente. Por eso le decía, un atleta no puede modificar ni inventar reglas a su antojo. Él debe competir legítimamente, es decir, siguiendo las reglas establecidas si quiere recibir el premio. Así el cristiano también, si quiere recibir un día la corona, pues debe luchar y pelear también de la manera establecida como Dios lo dijo. No podemos hacer nuestras propias reglas para la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana según nuestro criterio, según lo que nos parece más fácil o más conveniente. Eso sería tratar de ¿a qué? De hacer trampa. Lastimosamente muchos cristianos viven sin tomar en cuenta lo que nuestro Dios ha establecido y tratan de imponer sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias reglas para vivir. Es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para vivir una vida cristiana. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo les decía, en los años 90, había un hombre muy conocido. Yo lo admiraba a este hombre, porque era un americano, se llamaba Ben Johnson. Los 100 metros ganaba así ganaba 100 metros. Pero el 5 de septiembre del 1988, Ben Johnson, que había deslumbrado al mundo a la carrera de los 100 metros planos, dio positivo en la prueba de antidopaje. Dice, el cuento de hadas se terminó. La gloria nunca fue tan efímera como en ese momento. Él se llevaba las medallas de oro, ganó 5 medallas de oro y se la quitaron. ¿Por qué? Por no correr legítimamente. ¿Por qué crees que vas a recibir una corona eterna, si tú no estás dispuesto a vivir legítimamente y a las reglas de Dios? Somos llamados todos. No podemos establecer nuestras propias reglas. Tenemos que seguir y obedecer las reglas de nuestro Dios. Así como el atleta no se lleva la corona si no corre y lucha legítimamente. Cuando habla del atleta, hace referencia a una persona bajo disciplina, como un atleta que pone su vida en disciplina para alcanzar aquello. Es una persona bajo autonegación, porque niega sus propias debilidades. Dice, yo lo puedo y lo va a hacer. Y un cristiano dice, yo no solo, pero lo puedo en Cristo y me fortalece. Una persona, cuando habla del atleta, se hace referencia a una persona que cumple perfectamente las reglas. El atleta debe esforzarse y seguir las reglas para poder ganar la competencia. De la misma manera, el cristiano debe vivir disciplinadamente. Esto exhorta a cada cristiano a ser disciplinados en nuestra vida cristiana, obedeciendo a Dios en todo momento, sin importar las dificultades o la facilidad de otras vías. Vivir según las reglas significa honrar a Dios con nuestro testimonio y esforzarnos para agradarle en todos los aspectos de la vida como cristianos. Porque aquí, escucha Timoteo, el atleta no gana la corona si no lucha legítimamente.
Yo vuelvo a terminar este punto cuando dice, ¿por qué creemos que vamos a ganar una corona eterna si yo no tendría la intención de luchar legítimamente a las reglas de nuestro Dios? Esta es la manera, esta es la forma que se debe vivir. Segunda de Timoteo 2:6. Pablo habla también de algo interesante. El labrador, santo Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Escuchen, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar ¿qué? ¿Por qué creemos que nosotros debemos recibir todas las cosas de Dios sin primero no haber un esfuerzo? La fe sin obras está muerta. ¿Por qué creemos que nosotros deberíamos recibir sino antes haber un esfuerzo? Se refiere a una persona que no es perezosa, sino que se esfuerza constantemente en su tarea, y ya sea espiritual o sea física. En otra versión dice, el que cultiva la tierra, el que trabaja la tierra, la trabaja antes de poder disfrutar de la cosecha. Santo Dios. Cuando aquí dice el labrador, para participar de los frutos, la palabra participar es recibir, disfrutar del fruto de su obra. Qué interesante. Dice, al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo le hace énfasis en el hecho de que los labradores deben trabajar primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar antes y duramente. Debo trabajar primero, porque el que siembra, cosecha. Esta es una ley espiritual. A menudo es tedioso y aburrido y poco emocionante. El mejor labrador de la nación no es una celebridad, sino el que debe trabajar igual de duro. La palabra de Dios nos declara que hay bendición de parte de Dios para todos aquellos que con esfuerzo trabajan en su viña, para todos aquellos que trabajan en su reino. Yo siempre les repito, todo lo que hagas para Dios no es en vano. Todo esfuerzo y sacrificio no es en vano. Va a llegar el fruto. A veces nosotros estamos viviendo una vida tan globalizada que todo lo queremos así. Ahorita digo, ¿tienen hambre? Una llamada y nos traen pizza. Cualquier cosa, farmacia, cualquier cosa está así. Vas al supermercado, vas a la cosa y lo tienes así. Y queremos que así también actúe. No, el Señor dice, porque aquel labrador primero siembra, trabaja duro y después con paciencia espera el fruto. Cualquiera que ha trabajado alguna vez la tierra sabe que en 2 o en 3 días no va a salir. Hay cosas que a veces estás meses antes de que salga una flor y digas, sí, está agarrando. Y a veces nosotros queremos ya que todas las cosas salgan, ya que el ministerio sea grande, ya que tu vida sea ya las bendiciones o las promesas de Dios. Sin trabajar y aún trabajando, con paciencia. Ten paciencia. Dios no se olvida de lo que estás haciendo si estás trabajando fielmente. Y si estás también sembrando lo que es correcto. Porque lo que siembras, tú vas a cosechar. Por eso aquí nos enseña que primero debe haberse una realización de preparación del campo para el cultivo y la siembra de la semilla. Después que el labrador haya realizado esa tarea, entonces llegará la cosecha. El labrador trabaja la tierra, después la semilla, y tiene que esperar con paciencia para ver el fruto. Verdaderamente la mayoría de los cristianos quieren recibir bendiciones en su vida, quieren sanidad, prosperidad, milagros, quieren familias restauradas, matrimonios bendecidos, pero lastimosamente no quieren trabajar primero. Hace mucho tiempo, no voy a dar nombres, pero yo casé a esas personas. Y un tiempo viene él y me dijo, pastor, no quiero saber nada. Yo le dije, ¿por qué?
por esto, por esto, por esto. Yo le digo, ¿sabes qué? El Señor sabe restaurar vidas y familias. Pero para que sea un restaure, a veces creemos que Dios viene con una varita y solo porque quieres la intención hace pa y cambia. Y no tienes ganas de ayunar, no quieres tiempo, ganas de orar, no quieres pasar tiempo en oración, no quieres tiempo pasar en ayuno, en vigilias, orando y llorando y clamando. Porque queremos que solamente como el genio raspa, sale y te da los tres y después lo guardas otra vez. Porque quieren que todas las cosas cambien sin el esfuerzo necesario. Por eso la fe sin obras está muerta. Para participar de los frutos debes trabajar primero. Cuando habla del labrador, habla que, y hace referencia que el labrador, como para trabajar, es constante primero con su trabajo. Debe ser paciente con la espera. Debe estar dispuesto a trabajar duro en cualquier hora. Esto nos anima a la diligencia del trabajo duro. Primeramente, asegurar que el esfuerzo y la dedicación son recompensados, especialmente en la vida espiritual y en el servicio de Dios. Segunda Timoteo 2:7. Después que eso le enseña Pablo a Timoteo, le dice: Timoteo, considera lo que te digo. El Señor te da entendimiento en esto. Qué interesante. Le está diciendo, piensa lo que te dije. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Considerar significa entender. Considerar es captar, darse cuenta, discernir de lo que Pablo está queriendo decirnos. Porque es fácil escuchar y que eso salga por acá. Por eso dice, y a Josué le decía, esfuérzate y sé valiente. Medita de día y de noche. Aquí le está diciendo, considera bien lo que te estoy diciendo. Le está diciendo, si tú consideras realmente y pones intención, Dios dará entendimiento en todo lo que te he dicho, para que reflexiones y medites en la palabra de Dios. Así como un soldado que medita en su esfuerzo y subordinación para ganar una batalla, así como también reflexiona un atleta en su entrenamiento y disciplina para ganar un premio, así también el que labra, medita en su esfuerzo, en su trabajo y en su paciencia para ver sus frutos. La palabra es más clara que el agua. Y somos llamados a ser valientes y esforzados. A que el tiempo se levante una iglesia verdadera y esforzada. Una iglesia que realmente, decir soy cristiano, demuestre con todas las áreas de su vida que es cristiano. Que yo demuestre con todas, cada día mis decisiones, que yo sigo un Dios santo. Que yo con mis pensamientos, con mi mirada, con mis palabras, con mis emociones y mis sentimientos, estoy demostrando que yo sigo un Dios fiel, real, verdadero y santo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Porque en un momento va a decir, pero Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice esto. No te conozco. No te conozco. El soldado le mantiene el pensamiento de la victoria final, del esfuerzo para pelear las batallas y ganarlas. El atleta, la esperanza de la corona, del premio, por la disciplina y el esfuerzo de la medalla y del premio. El labrador tiene la esperanza de la cosecha por el esfuerzo del trabajo, arduo trabajo, para un día recibir los frutos. El soldado se requiere de disciplina, renunciar el orgullo y la independencia para servir plenamente a Cristo, el comandante, el jefe. El atleta, su competencia en el ministerio requiere una disciplina estricta y un esfuerzo honesto. El labrador necesita el trabajo duro, pero se espera la recompensa futura por ese esfuerzo.
No hay beneficio visible, inmediato. La paciencia es importante. El soldado que deja de pelear antes de terminar la batalla nunca verá la victoria. El atleta que deja de correr antes de terminar la carrera nunca ganará el premio. El labrador que deja de trabajar antes de la cosecha está completa y nunca verá el fruto de la cosecha. Esa es una realidad. Por eso repito, volvamos al primer versículo que leíamos al empezar. Lucas 13, versículo 23 y 25. Ahora entiendo cuando le hacen esta pregunta y Jesús responde. Lucas 13, 23 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esfuércense. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Por lo tanto, Timoteo debía, y también nosotros debemos soportar las pruebas, luchar legítimamente y trabajar arduamente, porque seremos los primeros en participar del buen fruto de nuestras labores, aún más cuando Cristo venga por nosotros. Iglesia, esfuércense. Iglesia, asumen verdaderamente el llamado de Jesucristo. Verdaderamente, esforzadamente, valientemente, dejemos de jugar al cristiano y aceptemos ese título maravilloso y glorioso de ser hijos de Dios y ser cristianos. Pongámonos en pie. Yo sé que muchos han venido para que el Señor pueda cambiar una realidad, sus vidas, familias, hogares, y han llegado al mejor lugar. Pero tienen que aprender también esto. Si quieren ver esos milagros, aquello que piden, ustedes tienen que asumir verdaderamente el llamado de Jesucristo. Ustedes tienen que asumir verdaderamente a lo que son llamados. Verdaderamente como iglesia, como hijos de Dios. Después todo lo demás es añadido. Si asumes verdaderamente ese reto, vas a ver cómo el Señor va a trabajar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en las cosas. Y las cosas van a cambiar. Pero hemos visto que ahí es un esfuerzo. Muchos creemos que el Señor tiene una varita mágica y va a hacer las cosas así. Él lo puede hacer. Pero el Señor primero va a ver tu esfuerzo para creer, para esforzarte en tener convicciones, fe. Fe. Porque la verdadera fe siempre trae y produce fruto. Yo sé que muchos tienen para luchar en esta tierra, tienen muchos problemas, muchos afanes, tienen muchas batallas. Y el Señor quiere que tú lo venzas. Pero el Señor quiere primero que pelees verdaderamente como un buen soldado. Que corras como un verdadero atleta, siguiendo las reglas. Y si quieres ver los frutos y gustar de los frutos, trabaja primero. Y en su tiempo, tú verás y gustarás del fruto. Solo esfuérzate. Cierra tus ojitos. Santo Dios. Una característica de un verdadero cristiano: el esfuerzo y la valentía.
la característica de un verdadero cristiano: el esfuerzo y ser valiente. Hay una de las cosas que el enemigo está atacando a la iglesia, es en la necedad, que muchos cristianos, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. La cobardía. Se acobardan. No son valientes y esforzados. Y otro, el orgullo. No están dispuestos a humillarse. No están dispuestos a rendirse. Esa a veces es la iglesia del Señor. Pero la iglesia verdadera es una iglesia sabia, una iglesia humilde, una iglesia sencilla de corazón y una iglesia valiente. Quiero que cierres tus ojitos. Si tú deseas pasar al frente, sabes que eres bienvenido. El Señor está hablando a la iglesia. Él sabe mejor que nadie, y solamente algunos que disciernen saben en qué tiempos estamos. Mientras el mundo se prepara para acontecimientos, desastres, uniones políticas, gobiernos, en la tele mismo están reflejando lo que está pasando ahora, hablando de un mismo gobierno, algo que la Biblia habló hace muchos años, de uniones, de lazos, de gobiernos, lo que la Biblia ya habló hace muchos años. Y un cristiano, cuando ve eso, debería decir: las puertas ya están cercas. La iglesia se va con Cristo, porque mientras el mundo espera alianzas, mejoras, la iglesia debería esperar a Jesucristo. Por eso los que disciernen saben solamente en qué tiempo estamos. Y el Señor está tan pronto a anunciar a la iglesia que sea valiente, esforzada, que dejen de jugar al ser cristianos, dejen de jugar al ser religiosos. Esto es una vida y un estilo de vida, un estilo de vida valientes y esforzados. Porque yo siempre repito, Dios no está jugando al ser Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no estaba jugando al ser Salvador. Y el diablo tampoco está jugando al ser diablo. Pero hay muchos cristianos que juegan al ser cristianos. No puede ser que la necedad haya crecido tan grande en la humanidad. Seamos valientes, seamos sobrios, seamos esforzados. Meditemos de día y de noche en su palabra. Esforcémonos en buscar su presencia para ser libres, ser sanos, ser libres, poder correr libremente, como dicen Hebreos. Despójense de toda carga y todo pecado que os asedia y corran puestos los ojos en Cristo Jesús. Corran así, que nada les impida. Pero esfuércense. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así también el atleta, si no lucha legítimamente, no se lleva el premio. Así también como el labrador, si no trabaja primero, esforzándose y con paciencia espera el fruto. Esfuércense, porque angosta es la puerta. Muchos intentarán, pero pocos son los que pasan. Esfuérzate. Esfuérzate a venir una vez a la semana a la iglesia. Esfuérzate para buscar en oración. Esfuérzate en la palabra. Esfuérzate en vivir en santidad, en su justicia y en su verdad. Corre legítimamente, esfuérzate. Pelea como un buen soldado de Jesucristo tus batallas. No te acobardes. Señor Jesús ya ganó la pelea.
Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo y aquí está la iglesia, los que tuvieron que venir y los que tuvieron que estar. Solo tú sabes, Dios, por qué no vinieron, y tú sabes cómo vinieron a este lugar. Solo pido tu misericordia, tu ayuda, tu fuerza. Por favor, por favor.